Homofobia, cuando el amor se disfraza de odio. Hola amigos de Psiquiatría ICA, bienvenidos a tu canal de YouTube. El día de hoy les voy a hablar acerca de la homofobia, cuando el amor se disfraza de odio. ¿Qué significa la homofobia? Bueno, como su propio nombre lo dice, fobia significa temor, rechazo, miedo. En este caso, el rechazo es hacia personas que tienen la orientación sexual de preferir a su propio sexo, en el caso de hombres, llamados los gays, parte de la población LGBT. Como sabemos, la población LGBT significa lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Resulta de que la homofobia en realidad es como todas las fobias, como la claustrofobia, como la agorafobia, ¿no? Es un trastorno de salud mental que nos afecta y que nos vuelve restringidos hacia algún tipo de actividad. En este caso, digamos de que la fobia se concibe como ese miedo, ese terror o ese rechazo hacia un objeto, situación temida, o en este caso hacia una persona con orientación sexual del mismo sexo. Hoy en día la homofobia se considera más un trastorno de salud mental que la misma homosexualidad. ¿Cómo así? Nosotros vemos que desde que definimos homofobia ya estamos cayendo en un trastorno descrito por psiquiatría. Es una fobia. Nosotros vemos tres mecanismos de defensa emocional. Vemos el mecanismo de defensa de negación, que significa que la persona niega sus deseos, sus anhelos o sus impulsos sexuales, incluso hacia su propio sexo. Está haciendo un mecanismo de defensa de negación. Vemos también un mecanismo de defensa de proyección, porque la persona tiene mucha hostilidad dentro de sí y lo proyecta hacia las personas que están hacia afuera, por decir, hacia personas que tienen esta inclinación u orientación sexual hacia su propio sexo. Vemos el mecanismo más importante de la homofobia que define su trastorno de salud mental, viene a ser la formación reactiva. En la formación reactiva, descrito por Sigmund Freud, nosotros, por ejemplo, tenemos deseos, tenemos anhelos o tenemos preferencias, pero nosotros la disfrazamos de lo opuesto. Si tenemos una preferencia o un gusto, digamos que esto es como el amor, pero nosotros, para protegernos de repente del miedo o temor que esto signifique de repente para la sociedad, para mis creencias religiosas o para de repente la educación que me han dado a mí, una educación también homofóbica, entonces yo más bien tomo la conducta opuesta. Tomo la conducta opuesta o el hábito opuesto o la costumbre opuesta, significa el odio, ¿no? El odio, el rechazo. El problema de la homofobia
es que las personas no solamente se limitan a sentir miedo, temor o rechazo hacia las personas que tienen esta inclinación hacia su propio sexo, en este caso los varones, sino que también hacen actos vandálicos, también hay agresiones físicas, destrucción de propiedades, etcétera, que ya incluso es un desafío para los códigos penales y las leyes, algo que no debe de ocurrir, porque nosotros respetamos el derecho a la privacidad y el derecho a la tranquilidad en todos los seres humanos. En la formación reactiva, nosotros vemos de que los psicoanalistas mencionan cómo creer lo antagónico, porque supuestamente yo tengo un odio, un rechazo, soy entre comillas muy moralista, muy conservador, en el sentido de que estoy criticando, estoy avasallando a las personas que tienen este tipo de orientación sexual. Entonces, ¿cómo creer lo antagónico? Se dice de que la formación reactiva es muy reconocida cuando nuestros sentimientos que tenemos en ese momento son sentimientos muy cargados de fastuosidad, de condena, de repente son muy exagerados, son muy desmedidos, son muy desproporcionados. Ahí nosotros estamos viendo de que más bien es lo opuesto lo que nos ha llevado a tener este comportamiento en el presente. Entonces, para muchos entendidos y maestros del psicoanálisis, en realidad, como George Weinberg, en el año 1970, psicólogo de Estados Unidos, John Weinberg fue el primero que da la definición de homofobia como un miedo irracional, como un pensamiento, digamos, que no tiene sentido. Eso es lo irracional. No es un pensamiento delirante, no es un pensamiento psicótico, pero es un pensamiento que cuando nosotros lo confrontamos con la realidad, es un pensamiento que no tiene, digamos, una lógica especial, ¿no? Como todos dicen, no se puede curar lo que definitivamente no es una enfermedad. Entonces, la homosexualidad, que durante años ha sido considerado como un trastorno de salud mental, no preocupa en el presente, más preocupa la homofobia y su violencia, ya que esta implica una admisión implícita incluso de un deseo homosexual que se encuentra en el subconsciente. La homosexualidad dejó de ser considerada como una enfermedad en el año de 1970 o un trastorno de la salud mental en Estados Unidos, en el año 1973 para ser más exactos, y en el año de 1993, casi 20 años después, la Organización Mundial de la Salud también la excluye del sistema internacional de códigos de enfermedades, el CIE. La excluye y por eso nosotros decimos que no se puede curar lo que no es una enfermedad, porque no se está considerando hoy en día como un trastorno. Emanuele Giannini es un profesor de endocrinología y sexología de la Universidad de Roma. Él, por ejemplo, menciona que en la conducta de los homofóbicos solamente nosotros vemos la punta del iceberg. ¿Qué significa esto? De que definitivamente hay algo más grande en la conducta de esa persona que aparentemente luce una fobia, que sería, digamos, un trastorno relativamente menor dentro de los trastornos que describimos en psiquiatría, porque hay cosas más fuertes, ¿no? Entonces, Weinberg, el psicólogo de Estados Unidos que le dio la definición de la homofobia, dice bien claro: el hombre no es sano si no supera el prejuicio contra la homosexualidad. Eso lo dice en su libro Society and the Healthy Homosexual, la revista Journal of Sexual Medicine, en su edición del año 2015. Justamente le da la razón a Giannini, porque en un estudio de personas que tienen este problema de la homofobia,
se encuentra que ellos tienen problemas de psicoticismo. Significa de que tienen en algunas oportunidades episodios micropsicóticos donde se alejan de la realidad y son personas que tienen problemas con el control de la ira y que asumen a veces conductas violentas y agresivas, que tienen un trastorno de personalidad y que también vinieron de padres disfuncionales. Vale decir de una crianza de padres que fueron muy temerosos en su juventud, muy inseguros, y que educaron a sus hijos precisamente con ciertos parámetros. Por ejemplo, el niño no debe de llorar, compórtate como hombre, no debes de llorar, frases así, por ejemplo, ¿no? Otra también podría ser lo que muchos describen, ¿no? Ver a un hombre cultivando plantitas o dedicándose a las flores no es considerado un símbolo o un signo de masculinidad. Sin embargo, todos apreciamos el arte y la naturaleza, desde un bonito cuadro de bellas artes hasta dedicarse también a la agricultura o a las plantas ornamentales, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la orientación sexual. Entonces podríamos decir que en la homofobia el hombre no nace odiando, se le enseña a odiar. Nos dicen pues de que los expertos psicólogos y estudiosos de la homofobia dicen que la homofobia es definitivamente aprendida. Y muchas veces en este aprendizaje del odio nosotros encontramos de que hay países, por ejemplo, que por la religión hay culturas, por ejemplo, hay dogmas, estereotipos. Es decir, que la homofobia responde a varias dimensiones donde se están viendo todos estos aspectos, ¿no? Desde la religión, el tipo de país, las culturas, el aspecto de la educación familiar, los estereotipos que plantea la sociedad, ¿no? Hay países con culturas muy homofóbicas y hay otros países que por el contrario no son nada homofóbicos e incluso han preconizado el matrimonio gay, como países como Holanda y aquí en Sudamérica, Argentina y Uruguay. Batam Klipchitse es un portavoz de la religión ortodoxa rusa. Él dice, por ejemplo, que odiamos los pecados, mas no a los pecadores. Para que desaparezca la homofobia, los entendidos mencionan que debería de ser, digamos, el matrimonio gay o matrimonio igualitario un derecho social, que debería de desaparecer, digamos, ese aspecto de la clandestinidad en las relaciones de varón a varón, por ejemplo. O sea, el hombre gay, el hombre homosexual, la persona LGBT debería dejar de ser invisible para que la sociedad lo conozca y de esta manera sea común y desaparezca la homofobia. Aquí tenemos, por ejemplo, en estas figuras a dos personas integrantes de un congreso en Holanda, dos diputados que se agarran de la mano. Y aquí también en un hospital de Holanda, dos trabajadores de la salud se agarran de la mano por una campaña que hubo en Europa debido a la violencia homofóbica que tuvo lugar en Holanda durante algún tiempo. Como una reacción a estos actos homofóbicos muy censurables, porque Dios preconizó el amor y no el odio. Digamos de que se hizo esta campaña llamada Hand in Hand. Todo ser humano tiene derecho a la salud, a la sexualidad, a manifestar su opinión, la libertad de opinión, también al respeto, la tranquilidad. Son derechos humanos. ¿Y qué cosas son los derechos humanos? Son valores y derechos por los cuales se ha ganado a través de los años
desde su presentación en la ONU en el año de 1948, muchos países dejaron estos derechos humanos para, digamos, que todas las personas habitantes de los demás países del mundo tengan una vida digna y que también sus sociedades puedan florecer de una manera sana y con respeto hacia todos los integrantes. Bueno amigos, este ha sido un tema que ha sido muy controversial durante muchos años. Espero que les haya gustado esta revisión de la homofobia y su interpretación también según la escuela psicoanalítica. Si te gustó mi programa, regálame un like, una manito arriba. Y si te gustó bastante, compártelo con tus amigos. Pronto estaremos editando más programas en Psiquiatría ICA. Suscríbete para recibir más notificaciones. Hasta luego amigos.